saludo grande a toda la audiencia y le tengo que decir dónde estoy. Estoy a las afueras de la ciudad de Sevilla, en un convento histórico para la fe evangélica, porque fue aquí donde llegó el mensaje del Evangelio, el mensaje en esa época de la Reforma. Era este el lugar, el convento donde estudiaba y se estaba preparando para ser sacerdote católico Casiodoro de Reina. ¿Y por qué nos afecta a nosotros? Porque la Biblia que tenemos desde hace muchos años, la más amada de todas las versiones, es la Biblia de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, pero te olvidas de Cipriano de Valera, que también estudiaba aquí. Claro, estudiaban los dos aquí. Ambos. Bueno, no es que estudiaran, ya eran monjes aquí. Ya eran monjes. Bueno, voy a presentar sí. a mi invitado. Me amenazó muchas veces con recibirme y yo tengo que comprobar que sus amenazas se cumplan. Juan Varela con nosotros. Gracias, Juan, por recibirnos aquí en tu ciudad. Sí, sí, así es. Yo soy asturiano del norte de España, pero llevo ya 20 años residiendo aquí en la ciudad de Sevilla. Ajá. Y como muy bien dices, estamos frente a uno de los monumentos históricos con los cuales la identidad evangélica de España se identifica al 100%, ¿no? Así que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera estaban aquí. Ambos eran monjes que servían como monjes en este monasterio y a ambos les llegaron las ideas reformadas y por lo tanto protestantes y por lo tanto prohibidísimas por la Santa Inquisición, y aquí, a este monasterio, de forma clandestina, es donde empezaron a leer los escritos y los manuscritos que llegaban desde Suiza. ¿Cómo fue? ¿Hay alguna idea de cómo empezaron a llegar esos manuscritos? Yo no soy un docto en historia en este sentido, pero había algunos colportores de la época, colportores encubiertos, que de pronto hacían de mercaderes, iban por Francia, por Suiza, y entre los distintos enseres que traían en cabalgaduras, en burritos, en asnos y demás, traían los libros prohibidos y condenados por la Santa Inquisición. ¿Qué era la Biblia? Libros que venían, eran libros de la Reforma. De la Reforma. Libros de Lutero, libros de otros reformadores y demás, y evidentemente prohibidísimos aquí en España. Entonces, esos libros encubiertos llegaban a Sevilla a través de esos colportores que no eran sino comerciantes de cualquier mercancía proveniente de países del norte de Europa, y esos libros, no sé cómo, pero llegaron a manos en este monasterio de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Y yo me imagino en la oscuridad de sus celdas, alumbrados con las velas, con todo el miedo del mundo, leyendo los libros prohibidos que hablaban de la verdadera luz del Evangelio, ¿no? Este es el lugar, este es el nacimiento de la cuna protestante, si tuviéramos o pudiéramos decirlo de alguna manera. Sí, es mucho más que eso, no sé si lo vamos a poder explicar, pero lo cierto es que desde Sevilla y los alrededores de Sevilla, el Evangelio se fue expandiendo, lo que provocó una furiosa, sangrienta y trágica Inquisición. Por supuesto. Después vamos a hablar un poco de lo que fue la Inquisición. Si usted busca en su casa, a ver, abra la Biblia que tiene y estoy seguro que va a decir Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano de Valera. Por eso le decimos a la versión la Reina Valera, así se llama. Así es, así es. Vos sabés que es cierto que ya está un poco antiguo, aunque ha tenido muchísimas revisiones. La última fue creo que en el 95, pero yo fui presidente de la Sociedad Bíblica 6 años y algunos me decían, ¿por qué no imprimen otra Biblia? No, porque la gente quiere la Reina Valera. Claro. La gente quiere la Reina Valera. Yo leo todas las otras versiones, pero cuando tengo alguna duda, vuelvo a la versión. La inspirada es la Reina Valera, ¿no? La inspirada es la Reina Valera. No, y reconocemos y valoramos todas las otras versiones. Han sido resultado de mucho trabajo y todo es bueno. Pero estamos aquí en Sevilla. ¿Cómo se llama el pueblo? La población se llama Santi Ponce y el monasterio se llama el monasterio de San Isidoro del Campo. San Isidoro del Campo. Acá está. Por esa puerta pasó Reina Valera. Y por esa puerta pasaremos nosotros y explicaremos un poco más de la historia. Vamos para allá. Entramos a la recepción hoy de este monumento histórico, ¿no es cierto?
Y Rafael me pregunta si soy cristiano y si soy evangélico y me regala este libro, Esculpiendo la Historia, homenaje a Casiodoro de Reina. Muchísimas gracias, Rafael. Nada, ahí le viene información Bueno, sobre muchas cosas que se están recuperando, gracias a Dios. gracias a Dios. Gracias a Dios. Y usted me preguntó si yo era cristiano. Porque cuando he pasado por ahí lo he estado escuchando. Ajá. Y digo, este muchacho es cristiano. ¿Y usted qué es? ¿De qué de qué? De creencia, de creencia, de fe. pronto. Ah, yo estoy entre las aguas. No, yo estoy por ahí, como hizo Casiodoro, que estaba entre dos aguas. Ah, muy Que ni bien. era luterano, ni era calvinista, y realmente era un personaje muy Sí. peculiar, porque él defendía la unión de los no católicos, bueno, Sí. de los no romanos, porque al final de sus días, después de dar tantas vueltas, que si calvinista, que si luterano, y demás, al final se reconoce como católico no romano. Mire usted, claro. Sí, bueno, atendiendo Al a que final. católico es universal, atendiendo a que en un sentido... Exacto. Por eso cuando en el credo decimos que creemos en la Iglesia católica, Claro. estamos diciendo creemos en la Iglesia universal, Claro. la que representa todo. Mire, Así es. Rafael, cuando lleguemos al cielo, no nos van a preguntar de qué denominación somos, sino si hemos tenido la experiencia de recibir a Cristo en el corazón. Las Así es. palabras, Eso Así es. es, sí, sí. más como los hechos y las palabras. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Rafael. Muy bien. ¿Tienen Mirá, alguna pregunta? Yo muy bien. sé un Gracias. poquito del tema. Bueno, Muchas bueno. gracias. Vamos a ir- Vengo con mi amigo Juan Varela. ¿Está enterado? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues si tienen alguna consulta que sea, Acá lo venimos. Muy bien. Acá lo yo venimos. le puedo ayudar un poco, no mucho, pero un poco. Bueno, gracias, Rafael. ¿A dónde vamos, Juan? Vamos por aquí. Sí. Ok, bien, estamos en una parte fundamental de lo que sería el monasterio, ¿no? Esto es la parte del coro. Esto se llaman las sillas, las cátedras, donde se sentaban los los monjes, y esto, si lo podemos enfocar, esto, ¿qué crees que puede ser esto, Juan Pablo? ¿Qué crees que puede ser esto? Imagínate. Porque a veces es difícil de entender, ¿no? Bueno, pues esto es un atril, Atril. sobre el que imagínate el tamaño de los libros. Claro. Ah, se ponían los libros así. Sí, pero los libros que pesaban igual 40 kilos cada Claro, libro. claro, claro. Sí. Entonces, eso era un atril, Ajá. desde el cual los monjes, sentados en sus cátedras, en sus asientos, cantaban los cantos gregorianos. Entonces aquí era la sala también donde se reunían para debatir asuntos y para hacer lo que son los cánticos gregorianos. Lamento el no acceder porque ahí están los libros y se puede apreciar un poco el tamaño que tienen, pero... Ahora vamos a tratar de hacer una toma de los libros. Yo voy a romper las reglas. Bien, hay que tener cuidado porque las cámaras nos vigilan. Sí, rápido porque... Bueno, muy bien. Quizá acá se sentaba Sí. Casiodoro de Reina. ¿Quién sabe? Sí, quién sabe, sí, pudiera ser. Bueno, le decimos a la audiencia otra vez, ¿no?, que estamos en este convento donde uno de los monjes era Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Nos está acompañando Juan Varela, nuestro amigo, y tenemos que, nos han obligado a mantener La mascarilla. la mascarilla, sí. Así que perdónennos. Sí. ¿Esto qué vendría a ser? Bueno, Juan? esto dentro del monasterio, esto tiene un nombre que ahora no me viene a la mente, pero esto es el patio del monasterio, ¿no? patio, sí. Aparte de ser el lugar donde veían un poquitito de luz los monjes, recuerda que los monjes se levantaban muy temprano antes de que el sol saliera y vivían una vida muy enclaustrada, ¿no? Entonces el patio y el pasillo que circunvala todo el patio servía de caminata también para los monjes, que no es que anduvieran inactivos porque tenían su huerto, ellos cultivaban y tal, pero digamos que este era el paseo espiritual. Aquí paseaban, meditaban, ¿verdad? Y ciertamente, cuando nos situemos, si nos dejan entrar, que creo que está libre el acceso, ahí en el centro veremos la fachada de una parte del monasterio donde hay un hermoso reloj de sol y donde los monjes pasaban algunas horas del día. Vamos por allá. Y aquí entramos en lo que se llamaba la sala capitular.
Es decir, aquí se reunían los monjes para debatir asuntos que tenían que ver con la vida interna de la comunidad, ¿verdad? Se sentaban, no sobre estos que no son los originales, evidentemente, pero aquí se sentaban y se tenían determinados actos, ¿no? Queda poco de los frescos originales en el techo, pero podemos imaginarnos la belleza que tenía este lugar cuando esas pinturas, en fin, en su original estaban relucientes y recubriendo toda la bóveda. Ajá. No, se ve. Efectivamente. Ahora, se ve que leían mucho. Muchísimo. Acá en esta imagen se ve gente leían escribiendo. y transcribían. Recuerda que los monasterios eran las imprentas de la época. Claro, a mano. Claro, muchos monjes. Por eso los libros solo estaban accesibles para la gente noble con mucho dinero o para las famosas bibliotecas de los monasterios, ¿verdad? Claro. Donde leían, copiaban, transcribían manuscritos y demás. Ahora, ¿leían la Biblia? Leían más que la Biblia, yo creo que leían libros que tenían que ver con vidas piadosas de santos, libros que tenían que ver con teología, pero bueno, a no ser aquellos que efectivamente se dedicaran al griego, al hebreo y estuvieran continuamente en contacto con las escrituras. Pero surgió toda una literatura paralela, aparte de la Biblia, que acompaña la historia católica con vidas de santos, con libros que hablaban de la Biblia, misales y demás, ¿verdad? Y ya que estamos en este tema, hay que valorar el trabajo de los monasterios. Por supuesto. Que mantuvieron por cientos de años. ¿Cómo no? La pureza de la escritura. Por supuesto. Esto se ve mucho, por supuesto es una novela, en algo de las Rosas. El nombre de la Rosa, El nombre de Umberto Rosa, Eco, sí, señor. Humberto Eco, en la película se ve ahí transcribiendo. Claro. Porque a veces nosotros los evangélicos somos muy críticos, nos parece que todo es verdad, es malo lo que hicieron, pero tenemos que dar gracias a los, monjes de los conventos, de los monasterios, qué sé yo, del siglo V, VI, hasta la época de la Reforma. Efectivamente, mantuvieron minuciosamente el texto supuesto. del sagrado, ¿no? La vida cultural de muchas ciudades dependía de los monasterios, ¿no? De lo que tradujeran, de lo que leyeran y de las investigaciones. Las bibliotecas de muchos monasterios son famosísimas, ¿no? Sí. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Sí. Bueno, aquí tenemos una pequeña capilla que yo creo que estaba destinada a la oración privada, con permiso. Es una pequeña capilla con iconografía, algunos santos, no sé si de pronto, sí, esa seguramente es María, con Jesús en sus brazos. Sí, claro. Quizá el que está a la derecha es José, no lo sé. Pero es una pequeña capilla, yo entiendo, bueno, ahí nos pone, ¿no? Tiene su nombre, la capilla del reservado, sí. Por lo tanto, una capilla como más para una devoción privada. Claro. Y demás, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, el arte es increíble, ¿eh? Sí, las obras de arte. No se conserva. Sí, las obras son, muchas están ya, fíjate cómo el tiempo las ha deteriorado. Claro. Pero claro, esto tiene un valor incalculable. Sí. Eso es. Volvemos al patio del interior del monasterio y desde aquí se aprecia bien la parte trasera de la fachada del monasterio, donde en la parte izquierda, sobre aquella pared, podemos ver el reloj de sol. El reloj de sol, sí. El reloj de sol, cuya sombra iba marcando el paso de las horas, ¿no? Y los monasterios se regían mucho por las determinadas horas del día, ¿verdad? Y el campanario. Su reloj y el campanario, efectivamente. Claro. Sí. Así es, sí. Vos sabés que pensé que el reloj de sol tenía que ver con... No, este es el pozo de agua. Este es el pozo de agua, sí. ¿Aljibe le dicen aquí también? Bueno, aljibe sería cuando almacenamos el agua de la lluvia y tal. Esto es pozo de agua, como tal. Pozo que va a tierra y hay agua en el subsuelo, ¿no? Sí, es pozo de agua, no es bueno, en la zona rural de Argentina y de todos los países de Latinoamérica se usa mucho esto. Claro. Y más tarde, más temprano, va a salir el programa que hicimos en el Pozo de Jacob, donde estuvo la mujer samaritana. Estuvimos allí hace una semana. Qué bueno. Y más o menos todos tienen el mismo formato, ¿no? Qué bien. Sí. ¿Continuamos? Sí, por favor. En esta sala tiene mucho interés para nosotros, Juan Pablo, porque aquí encontramos
algunas obras, incluso un facsímil, una copia muy directa de lo que fue la Biblia del Oso. Del Oso. La Biblia del Oso, que es la traducción primera que hace Casiodoro de Reina. Entonces, aquí las tenemos en las urnas, aquí la tenemos, Sí. la Biblia del Oso. Bueno, yo tengo un facsímil que me Claro. regaló la gente de CLIE. Qué bueno. Sí, son distintas. Estos ya son libros un poco más modernos, Sí. aunque esos son ciertamente de los más antiguos. Sí. A ver, ese dibujo, Sí. que aquí no se ve, es un oso tratando de alcanzar un panal Sí, de miel. De miel. De miel. Y le Está gustó, basado, a sí. Casiodoro le gustó Sí. el dibujo Sí, sí. y lo puso en Y su también Biblia. porque está basado en un texto Claro, que habla claro. de más dulce que la miel, ¿no? Hay Más un dulce, texto por ahí sí, y sí. está basado en todo eso. Sí, sí. Esta no es exactamente la Biblia del Oso, pero podemos imaginarnos que las originales versiones. tenían este tipo de encuadernamiento muy fino, con mucho ornamento. Claro, estos eran libros costosísimos, que no estaban al alcance de cualquiera, ni muchísimo menos. Sí. Sí, lo sorprendente es que de la primera edición se perdieron muchísimos Claro. por el oscurantismo que había en Sí, esa sí, época. sí, la quema de libros posterior Sí, sí. y demás, sí, sí. Muy bien, continuamos. Sí, qué bueno que estén esas Sí, es cierto. copias, ¿no? Aquí. Bueno, esto es algo un poco de iconografía, pero más bien de corte romano. Porque todo esto, muchas son piezas Claro. hechas por los romanos, por el Imperio Romano, ¿no? Que aquí bien cerquita, apenas a 1 kilómetro. Ahora vamos a ir, ¿no? Sí, iremos a Itálica, que fue una ciudad muy prominente dentro del Imperio Romano Sí. en España y que conserva todavía la ciudad de Itálica, el circo, que después del circo de Roma, no sé si es el segundo o el tercero más grande del Imperio Romano, ¿no? Sí. Claro, uno no sabe que los romanos se extendieron hasta el sur de España, ¿no? Sí, por sí. toda la península ibérica, más por el norte que por aquí, por el Sí, sur. Esa es sí. la realidad. Sí. Porque aquí la dominación árabe fue muy marcada, pero los romanos llegaron a toda Hispania Sí. y aquí hay muchísimo. Bueno, aquí a 2 horas de aquí está la famosa ciudad de Mérida, que probablemente era una de las más ricas de todo el Imperio Romano. La ciudad de Mérida, Emérita Augusta, ¿no? Se llamaba. Y esa ciudad tiene unas ruinas impresionantes. Sí, sí. Bueno, Continuamos. Muy bien, entramos ahora mismo. Creo que la acústica aquí se va a percibir. sí. Aquí un canto gregoriano, ¿verdad? No. Pater nominites Filis. Aleluya. Claro, aquí la acústica es excepcional. Sí. Entonces, esto es el refectorio, donde comían los monjes. Sí. Entonces, aquí comían, y ahí hay una parte que está oculta por uno de esos cuadros. Había una especie de ambón o atril, donde por turnos los monjes cantaban cantos gregorianos y leían las escrituras o libros relacionados con las escrituras, mientras el resto de los monjes, en absoluto silencio, comían. Ajá. Es una sala muy bonita, la bóveda es preciosa, Sí, y fíjate el cuadro que tenemos de la Última Cena. claro. Cuadro- Bueno, el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci, que está en Milán, está en un refectorio también. Claro. Pero en este caso de monjas, ¿no? Oh, sí, sí. Sí. Interesante, ¿quién es el personaje que está de este lado? Pues la verdad es que no sé si se le supone que será... Pues no Judas, lo sé, Judas. realmente no, porque Judas no creo que le dieran un lugar. Ah. No lo sé quién será el personaje que se sienta a este lado. Bueno. ¿Cuántos había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... O quizás Judas ya se había ido. Sí, no lo sé. quién Sí. será. De todas maneras, hay que decirle a la audiencia que esa mesa de Leonardo da Vinci o como esta, no era como eran Claro, el estilo claro, de vida claro. de los judíos que Claro. prácticamente estaban sentados en el piso y era una L y en no una L, una U Sí. y el personaje principal estaba
en uno de los costados, no en el largo. Sí, sí, pero bueno, es otra historia, sí, ¿no? sí, sí, pero ¿quién no vio la última cena de Leonardo da Vinci? Claro, ¿no? claro, así es, así es. Y aquí tenemos algunos de los platos donde se servían las comidas, ¿no? No comían mal, ¿no? O bandejas donde se servía Sí, el pan también, sí. más bien bandejas. Bandejas, sí. Donde se servía el pan. La comida era muy frugal, ¿eh? Sí. Era sopa de nabos, sopa de patatas, sopa de algunas legumbres y ocasionalmente algún trocito de carne. Sí, eran comidas muy frugales. Así es. Bueno, me da ganas de cantar, Juan. Sí. Aleluya. 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 Hombre, hermoso. Con esta buena acústica que tenemos, ¿verdad? Perdón, a la audiencia le decimos que no puede hacer de esto una copia y venderla. Sí, sí, de pronto los derechos de autor los cedemos al monasterio para que continúen las obras de rehabilitación. Caminamos por estos pasillos donde Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera los recorrían, iban hablando, conversando, leyendo partes de las escrituras o libros que trataban de las escrituras, y esto era el paseo del monasterio, ¿verdad? Lo que debe haber sido el momento de la revelación, ¿no? Claro. Que un poco como la historia de Lutero. Sí, justo sí, por la fe vivirá. Sí, así es, así es. Sí. Tuvo que haber sido, además, piensa Juan Pablo, superar todo lo que era el peso de la tradición cultural católica y religiosa para acabar entendiendo que la fe era mucho más sencilla que esa parafernalia religiosa, ¿no? Y cuando llegan a ese convencimiento, yo me imagino el miedo que tendrían que sentir sabiendo que la revelación estaba condenada por la Santa Inquisición y que los libros que habían arrojado luz para que ellos entendieran el Evangelio eran libros absolutamente prohibidos por la Santa Inquisición, hasta tal punto de que cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera huyen a pie, cruzando toda España, date cuenta que estamos en el sur, llegan a Francia, llegan a Suiza, a pie, perseguidos por la Santa Inquisición, y como no los pudieron atrapar, llegaban a ser 11 los que se escaparon. No sé decirte el número, lo desconozco. La verdad es que pero eran más que 2. Sí, eran varios, sí, porque aquí había una pequeña comunidad que en Sevilla también abrazaron la fe evangélica, el protestantismo, digamos, ¿no? Pero como la Santa Inquisición no los pudo apresar, hicieron un auto de fe, que eran actos públicos muy ceremoniosos, y quemaron una esfinge de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, un morigote, un muñeco, lo quemaron simbolizando que quemaban al hereje, que es lo que hacían si lo hubieran tenido en carne y hueso, ¿verdad? Es tremendo. Sí, quizá no se sepa mucho ahora de la Inquisición, pero fue una reacción de la Iglesia Católica a esta corriente renovadora del protestantismo. Bueno, los mataban, los quemaban, los torturaban. Tuve el privilegio de ver un poco de Museo de la Inquisición en Lima, Perú, y bueno, atrocidades. Por supuesto. Tratando de defender la verdadera fe, según ellos, ¿no? La Iglesia Católica. Obviamente, a esta altura se han arrepentido, han hecho... Nos gustaría que fuera un poquito más contundente el arrepentimiento, ¿no? Sí, digamos la respuesta oficial de la Iglesia frente a las atrocidades cometidas y demás, por supuesto. Sí, así es. Bueno, estamos aquí, hemos paseado por este lugar, guiados por Juan Varela. Pura historia, a mí me emociona pensar en esos dos, o los que había, que encontraron la luz del Evangelio y no dieron... No renunciaron, no se quedaron atrapados por el temor, sino que salieron y les costó mucho, ¿eh? No es que llegaron a Suiza, después a Alemania, donde Casiodoro de Reina fue pastor de una iglesia, también en Inglaterra. Le fue muy difícil. Vivió Casiodoro de Reina acusaciones horrendas a las que tuvo que enfrentar. Pero en la historia, cuando termina esto, ¿qué quedó? La versión, por supuesto, la traducción al español de la Biblia que hoy seguimos
teniendo que hoy nuestra seguimos mano. teniendo en nuestra mano. Y amando, porque, ¿no? porque la flor se seca, la hierba se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, ¿verdad? Y el otro texto, el cielo y la tierra pasarán. Así es. Pero mi palabra, dice el no Señor, pasará, así es. no pasará. Bueno, Así es. así Continuamos. que sí, continuamos. ¿Tenemos algo más que ver acá? Hay algo más, sí. Vamos a verlo. Por aquí. Mira, sí. Dormitorio común. Y celdas, aquí pone también que había algunas. Pero ves, ¿Ves? Aquí pone también alguna celda, pero no sé en qué lugar estaban, ¿no? Pero efectivamente se ve que este era el lugar del dormitorio común. Este era el lugar donde dormían los monjes, pero además en alguna de estas partes estaba el scriptorium, donde traducían los libros, donde los leían, donde estaba la biblioteca, ¿verdad? sí. Sí, así es. Bueno, y aquí vemos el monasterio en su plena expansión, cuando venían los mercaderes a vender cosas a los monjes, o incluso los monjes vendían parte de los productos que cultivaban, ¿verdad? Claro. Y es en plena expansión. Y aquí está Itálica. Esto es parte del circo romano, bueno, esto no es el circo romano, esto sería no recuerdo el nombre, tiene otro nombre, y con el monasterio al fondo, ¿verdad? Itálica, la ciudad romana. Con el monasterio al fondo, y al fondo del monasterio logramos ver la Giralda y la Catedral de Sevilla. En la Edad Media, la Giralda, que es efectivamente un minarete árabe desde el que se hacía la llamada a la oración. Sí. Entonces, cuando se cristianizó y se hizo alrededor lo que es hoy en día la Catedral de Sevilla, un monumento precioso, entonces digamos que el minarete pasó a ser la torre principal de la iglesia. Sí. Y encima tiene la figura de un ángel, y no recuerdo qué versículo, hay un versículo de Proverbios, que simboliza la cristianización del minarete, ¿no? Y efectivamente fue en sus tiempos el edificio más alto de todo el mundo, y hasta hace no tantos años, hasta los años 90, o sea, ayer en la historia, hasta los años 90, había un edicto en el Ayuntamiento de Sevilla que dictaba que ningún edificio podía ser más alto que la Giralda. Sí, así es. Bueno, vamos a tratar de pasar cerca para sacarle por lo menos una foto. Claro. Gracias, Juan, por esto, Un placer. por este tremendo privilegio de estar en este convento que forma parte de la historia de nuestra fe. Así es. La historia nos contempla y la contemplamos, claro que sí. San Isidoro del Campo. San Isidoro del Campo, lugar de donde salieron Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, Así es. quienes fueron los que nos dieron en la gran versión Reina Valera, Así es. que la seguimos leyendo y amando. Por supuesto. Y a 2 cuadras del convento, el monasterio, Así es, el monasterio. el gobierno de esta ciudad, Santiponce, inauguraron hace 2 años solamente este monumento a Casiodoro de Reina. ¿Qué significado tiene esto, Juan? Bueno, este monumento para los protestantes españoles tiene mucho significado porque no deja de ser un reconocimiento tácito de la tremenda obra que Casiodoro llevó a cabo al traducir la Biblia al castellano, ¿no? Por lo tanto, es un poco una restitución de lo que fue la figura histórica y su gran importancia. En la inauguración de este monumento, aparte de las autoridades locales, vinieron también representantes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, historiadores del protestantismo, y fue un acto muy bonito donde se pretendía rescatar, bueno, ese ambiente de libertad que no se tuvo en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Hay que recordar o hacer conocer que Casiodoro de Reina escribió libros en contra de la Inquisición, pero especialmente en defensa de la tolerancia y la libertad religiosa. Claro, Él escribió, sí. estamos hablando de más de 500 años atrás, cosas que hoy vuelven a cobrar Por supuesto. valor, Exacto. porque en todo el mundo hay una suerte de persecución religiosa. De hecho, la mayor parte de la iglesia evangélica está viviendo en un contexto de persecución, de gran tribulación. Así es, sí. Así que estamos frente a este monumento, un reconocimiento de la comunidad a la obra de Casiodoro de Reina. Así es.
Estamos tratando de llegar al castillo de San Jorge, que está aquí enfrente, pero claro, hoy es el jueves de Semana Santa, toda la comunidad sevillana salió y me sorprende, la gran mayoría traje, corbata y las mujeres con un tocado, la cabeza, algo realmente espectacular, espectacular. Pero nuestro trabajo es ver el castillo de San Jorge. Vamos a ver si está abierto. Estamos entrando o intentando entrar al castillo de San Jorge. Este es el castillo de la Inquisición. Aquí traían a los herejes, a toda persona que se diferenciaba de la Iglesia Católica, y aquí los mataban, los torturaban y los mataban. Vamos a ver si podemos entrar. Seguimos armando el programa en el viaje, por eso el cambio de ropa, de camisa. Estamos en otra ciudad en este momento, pero algo hay que aclarar. Cuando estuvimos allí en Sevilla, fuimos al puente que se llama de Isabel II o el puente de Triana. Triana es una isla que está pegada a la ciudad de Sevilla, donde están las cosas más importantes de Sevilla y donde está este castillo de San Jorge. En el relato, al grabar el programa, dijimos que lo íbamos a visitar. No nos fue posible, estaba cerrado, había mucho movimiento, como usted puede ver, allí sobre el puente. Me impresionó, creo que lo digo y lo voy a repetir ahora, me impresionó todos los hombres vestidos de fiesta, pero bien, traje, corbata, negro, camisa blanca, y las mujeres con esos peinetones y esas mantillas, lo que era en ese momento el jueves. Hoy ya estamos en unos días más avanzados. Y estoy agregando esto porque no quedó claro de que no pudimos entrar a ese castillo de San Jorge, el lugar de la Inquisición. Sevilla fue el centro, el origen de la Inquisición española, que comenzó persiguiendo a los judíos, por supuesto luego a todos los que no creían, no seguían, no obedecían las instrucciones, las leyes, las tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Y luego fueron los cristianos. Todo esto me anima a mí a preparar un programa sobre la Inquisición. Voy a tratar de encontrar algún buen amigo que se prepare bien. Es una parte trágica de la historia de la humanidad. Y no solamente hubo Inquisición en Europa, sino que esto se trasladó al continente latinoamericano. Las Biblias que imprimió Casiodoro de Reina comenzaron no en la primera edición particularmente, pero las próximas ediciones comenzaron a circular. 32, 33 años después, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina fue el que hizo la traducción. Cipriano de Valera fue el amigo que también salió del monasterio que estuvimos visitando con Juan Varela, fue el que hizo unas correcciones. Por eso a la Biblia se le llama la versión Reina, por Casiodoro de Reina, Valera, por Cipriano de Valera. Lo hemos dicho un par de veces y ahora siento de volver a decirlo. Es emocionante, apasionante estar en eso que formó parte de nuestra historia. Y bueno, vamos a seguir. El programa ahora sigue con una entrevista que le estoy haciendo a Juan Varela, ya no referido a la Biblia o a Reina Valera, sino referido a sus libros, que son muchos y muy, muy valiosos. Me tomo un minuto para decirle que, bueno, ya pronto se está acabando este viaje, estamos regresando y vamos a empezar a poner al aire, no sé si este será el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, de todos estos programas que estamos haciendo
aquí en Europa. Empezamos por Israel y ahora estamos continuando algunos días por España. Espero que esta propuesta le guste, porque a mí me gusta hacer estos programas fuera del estudio, de la camisa y de la corbata y del saco, y poder llegar de una manera diferente a la audiencia. Bueno, es muy importante la charla que tengo con Juan Varela, que viene ahora, porque tiene que ver con sus libros. Está escribiendo muy fuerte sobre el tema, particularmente de la identidad masculina, así que creo que vale la pena que usted se tome un minuto y lo pueda ver. Así que sigue el programa con la entrevista a Juan Varela. Bueno, estamos viviendo un día hermosísimo, nos ha tocado un clima maravilloso. Juan, cumpliendo las promesas que me había hecho en los programas que usábamos, en los que usábamos el Zoom para conectarnos, nos llevó a un almuerzo grandioso, especialmente por la variedad de platos que en general en la Argentina no tenemos. Estuvimos en el convento. Juan, ¿cómo era el nombre del convento? El monasterio San Isidoro del Campo. San Isidoro del Campo, de donde salió Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ya hemos hablado de eso. Fuimos, Juan, al lado de ese puente al castillo de San Jorge. Lo que queda de las ruinas del castillo de San Jorge, sí, sede del Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Qué era el Tribunal de la Santa Inquisición? Pues era un tribunal de orden eclesiástico, político, militar, que la Iglesia Católica tenía para perseguir las herejías, a las brujas, a los protestantes, a todo disidente de la religión católica romana oficial, ¿no? Era un tribunal conocido por sus torturas extremas, su crueldad sin límite y por autos de fe, que eran auténticas ejecuciones públicas donde se torturaba y se quemaba a los supuestos herejes. Entre ellos muchos protestantes, ¿verdad? Muchos protestantes, sí. Bueno, pero ahora estamos en medio de un campo, sí, olivares hermosísimos, margaritas, si las hay. Está aquí florece la primavera. La primavera. Para nosotros... En España florece la primavera. Nosotros el otoño, ¿no? Así el es, otoño. así es. Y Juan ha tenido la gentileza de regalarme 3 libros. Tu matrimonio sí importa. Tu matrimonio sí importa. Tus hijos sí importan. Y tu identidad sí importa. Yo diría que ¿quién va a decir que los hijos no importan? Es verdad. ¿Quién va a decir que el matrimonio no importa? Pero no se habla mucho, Juan, del tema de la identidad. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, eso conforma una trilogía, lo que yo llamo la trilogía de los sí importa. Claro, tú sabes, en una sociedad donde se devalúa el matrimonio, se devalúa la maternidad, se difumina la identidad, era necesario que aportáramos nuestro granito de arena para defender todas esas cosas. Tu identidad sí importa. En principio es un libro escrito fundamentalmente para hombres, aunque como mi esposa dice, es un libro para hombres que toda mujer debe de leer, ¿no? Ella dice, bueno, porque, es una gran vendedora. Claro, lo es. Pero ella sabe muy bien que si una mujer lee este libro, entiende las claves del corazón masculino, ¿no? Porque es un libro que trabaja lo que es ser hombre en una sociedad tan difuminada como la de hoy, ¿no? Trabaja la identidad del varón, trabaja al hombre como padre, el hombre como esposo, el hombre como líder, y escribiendo un capítulo de Tu identidad sí importa, el capítulo referido a la confusión de identidad, a hombres que se sienten confusos, a hombres que tienen atracción al mismo sexo. Escribiendo ese capítulo me doy cuenta de que un capítulo no es suficiente para abarcar una temática tan amplia como es la confusión de identidad. Y eso me llevó a escribir, el libro no lo completo. tenemos aquí, uno de los que faltan, que no lo tenemos aquí en existencias ahora mismo, que sería homosexualidad pastoral de la atracción al mismo sexo. Y trabaja todo el tema de la confusión de identidad, de la atracción al mismo sexo y de cómo ayudar a personas confusas en su identidad a retornar a la heterosexualidad, ¿verdad? Son libros que se publican en España.
Bueno, ¿Cuándo? en toda Latinoamérica también, y en Estados Llega Unidos. a Sí, Latinoamérica. sí, están publicados por la editorial CLIE, CLIE. por lo tanto está asegurada la distribución tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. Sí. Seguramente también se puede conseguir, porque hoy por hoy la mayor cantidad de libros se vende Por Amazon están también. en Amazon y quizá también en alguna librería cristiana. Sí. En los países donde Sí. se ve este programa. Todas las librerías cristianas de Latinoamérica, de hecho, tienen que tener alguno de estos ejemplares. Sí, Así sí. que usted puede buscarlo. Vamos a entrar un poquito más profundamente. Hace 3 años Juan estuvo en el programa, ahí fue cuando nos conocimos, Así es. y hablamos sobre la identidad del hombre, Sí. lo que hemos perdido, lo que la sociedad ha ido destruyendo Sí. de a poquito. Sí, sí, sí. Entonces hoy nos encontramos con una increíble cantidad de hombres que evitan casarse, se sienten disminuidos, no se sienten capaces de afrontar la Claro. responsabilidad de ser padres, Claro. por decir algunas, ¿no es cierto? Sí, así es. Y la otra cosa, que creo que lo conversamos, porque ese programa fue muy visto, Juan. Sí, sí, tengo entendido. Sí. Otra cosa que no sé si lo comentamos, pero creo que sí, es que los hombres no se sienten atraídos a los ambientes muy femeninos y que las iglesias se han convertido en muy feminizantes. Ya, sí, ¿Te- sí. ¿Coincidís con esa idea? Sí, pero eso yo creo que la culpa la tienen muchos hombres, o la mayoría de los hombres Sí, también, ¿no? sí. Eso tiene que ver también con que mayoritariamente en las iglesias quienes más participan no es el hombre sino la mujer, que además tiene mucha más capacidad sociabilizadora y todo el asunto, ¿no? Pero es cierto que los cultos a veces se han feminizado un poquitito y también bajo un concepto pietista de que el hombre tiene que ser muy pusilánime, muy humilde, poner la otra mejilla, y ese es un falso concepto que hay una tradición católico-romana que ha impreso en muchas generaciones de hombres, ¿no? Ah, mira. Nosotros en el libro defendemos que el hombre tiene que sacar la espada, que el hombre tiene que aprender una bravura legítima como varón. Sí, y pero no tenés rechazamos- miedo de que te acusen de antifeminista. Ah, eso lo llevamos ya de mano, nos van a acusar. sí. Nos van a acusar de fundamentalistas, Sí. nos van a acusar de ir en contra del feminismo legítimo, nos van a acusar de machistas, de heterófobos, o sea, de homófobos, por supuesto. Eso ya contamos con ello, ¿no? Pero evidentemente el hombre necesita reubicar su papel y necesita, fíjate, Juan Pablo, trabajar algo que trabajamos en el libro y lo comentamos en aquel programa. Todo hombre necesita trabajar sus 5 facetas de una masculinidad bien establecida. Y ahí es cuando hablamos del hombre como guerrero, fuerza, bravura, ímpetu, el hombre como rey, código de honor, sentido de lealtad, el hombre como esposo, la fidelidad a una mujer y a unos hijos, el hombre como amigo, la necesidad de amigos con quienes compartir, y el hombre como sacerdote, ¿no? El hombre en la vida espiritual dentro de su hogar. Eso es lo que nosotros llamamos las 5 caras de una masculinidad bien edificada. Y es lo que defendemos. El colectivo feminista te mandó una abeja. Bueno, el colectivo feminista, sí, bueno, a lo mejor es un espía, porque estos andan metidos por todos los lados. Hay que tener mucho cuidado, que aquí, como te dije, por muchas de las cosas que ahí están escritas, nos pueden poner una multa. Una amiga mía, compañera de ministerio en estas lides, 21.000 euros de multa le pusieron por trabajar estos temas. 21.000 euros, sí, sí. La nueva Inquisición. Sí, señor, podríamos llamarla la nueva Inquisición con todas las de la ley, además. Le voy a hablar a los hombres que están viendo el programa. Cuando yo soy grande, te llevo no sé cuántos años. Algunos, sí, sí. Tengo 75 años. Cuando yo nací, me crié, fui adolescente, estaba más clara la identidad de un hombre. Sí. Estaba clarísimo. Sí, 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 Se fue confundiendo, ¿no? sí. Y yo estoy seguro que muchos que están viendo el programa en esta noche y se preguntan, bueno, justamente eso que está diciendo es lo que me pasa a mí. Me siento en duda, no llego a entenderme a mí mismo. Claro, sí, No sí. es que no entiendo la humanidad, no me entiendo a mí mismo, Claro. tengo reacciones, tengo apetencias Sí. que no las puedo comprender, ¿no? Y no estoy hablando solamente de gente cristiana, ¿no? De Sí, todas por las, supuesto, sí, de sí. todos los Sí, credos y de los que no Sí, es son, verdad. los que no tienen ningún credo, ¿no? ¿Cuál es el libro que nos puede ayudar a entender cuál es nuestra identidad? Bien, serían 2. En primer lugar, el que no tenemos aquí, que es el de Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo, y evidentemente tu identidad, si importa, que fija las bases de una masculinidad sólida. Ahora bien, para averiguar las causas o los factores de riesgo, que desde que un hombre es niño
y hasta su adolescencia, se generan una serie de factores de riesgo o piedras que son las que van desviando el cauce natural de la heterosexualidad y son las que provocan la confusión de identidad, la atracción al mismo sexo o una abierta conducta homosexual, ¿no? Entonces, claro, hay que ir a esos factores de riesgo que se generan en la más tierna infancia, ¿verdad? ¿Vos crees que alguien que practicó la homosexualidad o que se da cuenta que tiene atracción por el mismo sexo debe ser ayudado? Si lo quiere, sí. Esa es la condición sine qua non, si lo quiere. Si no lo quiere, puede vivir cualquier tipo de identidad, ahí no nos podemos meter, solo nos cabe respetar a la persona como ser humano, independientemente de su orientación, pero si anhela y desea afirmar su identidad en la heterosexualidad, o al menos conocer las causas que llevaron a desviar la natural corriente de la heterosexualidad, ahí estamos para tender una mano, sin duda alguna. Aquí en España, si ayudas a alguien que es homosexual a volver a la heterosexualidad, te multan también. Sí, si esto llega a oídos de alguno de los colectivos LGTBI en España, esto es susceptible, mis libros son susceptibles de ser multados, si descubren que yo hago lo que erróneamente ellos llaman terapias de reconversión, que no es así, efectivamente eso está fuertemente multado, fuertemente, sí. Claro, es increíble que se premie, se aplauda, se promocione que un heterosexual se haga homosexual y se condena, se castiga a ayudar a alguien que es homosexual a volver a la heterosexualidad. ¿no sí, es cierto, sí. Bueno, esto va a llegar a Latinoamérica también, por ahora no nos pueden condenar, por ahora. Claro, sí. Juan se ha especializado en estos temas. Yo quiero recomendar, primero recomendar a los padres. Muchas veces la conducta errada, la inclinación a no conocer la identidad de los hijos es resultado de los padres. Tené cuidado, Mirá que tus hijos importan. Y a veces no nos damos cuenta que decimos cosas. Sos un maricón. Claro. No servís para nada. Y lo terminamos marcando. Por supuesto. Y por supuesto ni hablar de que sí, el matrimonio, tu matrimonio sí importa. Se ha hecho tan común las separaciones, los divorcios, que se ha devaluado el matrimonio y por supuesto tu identidad. Yo sé que hay una suerte de idea conspirativa, ¿no? De que hay un grupo de 5, 10, 15, 20 personas que están tratando de destruir todos estos conceptos como la paternidad, el matrimonio y la identidad. ¿Vos crees eso? Sí, bueno, lo que hay es toda una filosofía de vida, lo que se llama, todos conocemos la posmodernidad, pero la posmodernidad muere más o menos por el 2010. La nueva, digamos, filosofía social que ya está implantada con fuertes raíces prácticamente en todo Occidente es la modernidad líquida. El concepto de que un líquido se adapta a cualquier tipo de recipiente y la identidad se vuelve confusa, difusa. Ahora se habla del género fluido, del sexo líquido. Entonces todo eso es complicado. Cuando uno nace y se desarrolla en una sociedad que no tiene bases morales ni éticas ancladas en los principios de la palabra de Dios, corre el riesgo de confundirse con toda esta corriente social imperante, ¿no? Que está tan de moda además. Hablaste de la palabra de Dios, hemos hablado en el programa una y otra vez de la Biblia, porque si no viste el principio del programa, miralo, estuvimos en el monasterio donde encontraron la verdad leyendo libros que venían desde Europa, ¿no? de Suiza, de Francia, de Alemania, y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿no? Los que finalmente fueron los que tradujeron la Biblia. Si no lo viste, bueno, ya lo vas a poder ver, va a estar repetido en Canal Luz o está en la plataforma de YouTube. La Biblia es el libro que nos balancea, nos equilibra, ¿no? Algunas feministas dicen que es un libro muy machista. Claro. Cosa que no es. Hace 2000 años la sociedad era machista. Definitivamente machista. El marido podía matar a la mujer.
y aparece Pablo y dice, ni el hombre puede decir que el cuerpo es de él, sino de su esposa, y la esposa dice, no puede decir, mi cuerpo me pertenece, es de mi esposo. Eso es el concepto de igualdad que ni siquiera hoy la sociedad lo ha alcanzado todavía. Bueno, el primer feminista fue Jesucristo. Jesucristo eleva y dignifica el papel de la mujer como nadie en su historia, ¿no? O sea, que no nos pueden acusar de ser una religión que castiga o reprime a la mujer. No, muy al contrario. El Evangelio dignifica a la mujer y a todo ser humano, pero sin duda alguna, claro que sí. Bueno, así que te animamos a que leas la Biblia, a que definitivamente te tomes el tiempo. Quiero mostrar otra vez los libros de Juan Varela. Tus hijos sí importan, tu matrimonio sí importa y tu identidad sí importa. Otra vez, quiero volver a hablar, me viene a la mente que hay alguien que está viendo el programa, está complicado en definir qué es su identidad. Busca ayuda, no luches solo, hay consejeros que te pueden dar una mano. Decir, yo no puedo decir en la iglesia, yo soy un líder de la iglesia, no se lo puedo decir al pastor, me echa, me separa, me aísla, me condena. Bueno, puede ser, no voy a decir que no, pero busca a alguien con el que te puedas sentar y si es posible, conseguí este libro y léelo. Te va a hacer bien, te va a hacer bien. Bueno, Juan, muchas gracias por el paseo. El paseo. Convento. Sí, señor. ¿Otra vez el nombre? El monasterio San Isidoro del Campo. Dale, la tengo con el convento. Sí, el convento piensa que es más de monjitas. Sí. Y el monasterio más de monjes. Sí. Miramos, monasterio. Y después intentamos ir al castillo ese de San Jorge. Sí. No lo pudimos filmar, vamos a ver si podemos poner alguna foto, porque está en medio de la ciudad. Ahora, sorprendido, y creo que vamos a poder mostrar un poco también, sorprendido del día de hoy, el Jueves Santo. Así es. No Juan, la mayoría de los sevillanos, saco, traje, corbata, y la esposa con una mantilla negra, vestidas de negra. Una experiencia cultural muy interesante. Es cierto, muy interesante. ¿Cuándo venís a la Argentina, Juan? Pues en cuanto que me inviten, y ya me están diciendo que ya va a ser tiempo de que vaya por allá, espero que a no mucho tardar, porque como asturiano me unen muchos vínculos además con Argentina. En Argentina están los 2 centros asturianos en Buenos Aires más grandes de toda Latinoamérica. Entonces, señor. Me unen muchas cosas con Argentina, sin duda. Un amigo mío me lleva a comer al centro asturiano. Asturiano. Bueno, esperamos que vengas pronto, Juan. Esperemos que así sea. Bueno, termina este programa diferente al resto de estar sentado, saco, corbata, en el estudio, que voy a volver a hacer eso también, pero bueno, estamos afuera del país, en este caso alrededor de la ciudad de Sevilla, disfrutando de este hermoso día, charlando con un amigo, Juan Varela, y bueno, espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos como todas las noches, mañana. Que Dios le bendiga.